Hoy nos corresponde Génesis capítulo 1, versículos del 3 al 31. Pero vamos a leer Génesis capítulo 1 a 2, 3, para estudiar solamente Génesis 1, del 3 al 31. Así dice el Señor: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Todo el pueblo responde. Bueno, el contexto de nuestro pasaje es la soledad de Dios, la soledad del Dios Trino y su plan eterno. Cuando Dios comienza a ejecutar su plan, comienza a
autorrevelarse y da a conocer su plan. Lo primero que vemos cuando leemos este pasaje es cómo es Dios. Comenzamos a conocer los atributos de Dios. Y lo segundo que vemos al leer este pasaje es comenzamos a conocer el plan de Dios. Y nosotros ya vimos en las dos clases anteriores, como cuando comenzamos esta serie sobre el Génesis, que Dios desarrolla la creación siguiendo un patrón. ¿Cuál es ese patrón con el cual Dios desarrolla su creación y nos revela de sus atributos y de su plan? El patrón son, número uno, Dios primero crea un mundo en caos y tinieblas. En Génesis 1, del 1 al 2, vemos que lo primero que Dios hace es un mundo en caos y tinieblas. Segundo, Dios desarrolla el mundo en un perfeccionamiento progresivo. Dios desarrolla el mundo en un perfeccionamiento progresivo. Y eso lo vemos en Génesis 1, del 3 al 31, el versículo que nos corresponde para el día de hoy. Y lo tercero, en este patrón divino, es el mundo perfecto. El mundo llega a ser perfecto en Génesis 2, del 1 al 3. Este es el patrón que Dios usa para hacer su creación. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Por qué Dios comienza la creación del mundo con caos y tinieblas? ¿Por qué Dios comienza la creación con un mundo en caos y tinieblas? El pastor Julio en su clase anterior ya nos sacó de un error que se ha creído en la historia de la iglesia, que es la teoría de la brecha. Ya sabemos que Dios crea el mundo comenzando por caos y tinieblas, no por la teoría de la brecha. Y no voy a repetir lo que el pastor Julio ya enseñó. Si no es por la teoría de la brecha, entonces, ¿por qué Dios comienza la creación con un mundo en caos y tinieblas? Porque la creación fue hecha pensando en la redención. Porque la creación fue hecha pensando en la redención. Veamos en la pantalla. Este es el patrón que leímos en Génesis 1:1, el patrón de creación que leímos entre Génesis 1:1 y 2:3. Lo primero, Dios crea caos y tinieblas, luego hace un perfeccionamiento progresivo y lleva al mundo a la perfección. Este patrón es hecho pensando en la redención. En la Biblia vemos dos redenciones. La primera redención es la salida de Egipto y la segunda redención es la cruz que se completa en cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, el patrón de la creación es hecho así pensando en la redención. El caos y tinieblas que Dios hace en la creación representa o proyecta las plagas y las tinieblas que había en Egipto, de las cuales Dios sacó a su pueblo de Egipto. El perfeccionamiento progresivo iba a ocurrir en el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. Estos esclavos iban a pasar de ser esclavos miserables a reyes y sacerdotes para Dios. Y Dios lo iba a hacer de una forma progresiva y para eso les dio su ley. Y el mundo perfecto que vemos en Génesis 2, del 1 al 3, los israelitas lo vivirían en la tierra prometida. Pero esa primera redención a su vez apunta hacia la segunda redención, que es su fin último. La segunda redención es la obra de la cruz. En la obra de la cruz se produce la salida del caos y las tinieblas, el perfeccionamiento progresivo y termina con el mundo perfecto, el cual lo tendremos en la segunda venida. Entonces, ¿por qué Dios comienza la creación con un mundo en caos y tinieblas? Porque la creación fue hecha pensando en la redención. Pastor, ¿y hay alguna prueba bíblica, versículos bíblicos que prueben eso? Claro que sí. Vean conmigo el siguiente cuadro. Génesis 1 del 1 al 5 es muy similar a Juan 1 del 1 al 5. Juan 1 del 1 al 5 es el segundo Génesis, el comienzo de un nuevo Génesis. Noten la similitud entre los dos.
Primero Juan 1 del 1 al 5, otra vez, noten las partes resaltadas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Este es el caos inicial. Y las tinieblas, esto también tiene una señal muy importante en el plan de Dios, indica la presencia del mal en el plan de Dios. Dios incluye el mal en su plan. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, noten el contraste entre Espíritu de Dios y desordenada y vacía. Hay una tensión dramática entre el Espíritu de Dios y el caos. El Espíritu de Dios es el que va a corregir el caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Noten la correlación entre la luz y las tinieblas. El plan de Dios es una batalla entre la luz y las tinieblas, una polarización que después vamos a ver muy clara en Génesis 3:15. Entonces noten la semejanza entre Génesis 1 del 1 al 5 y Juan 1 del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando de nuevo de la creación, como en Génesis 1, 1 y 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solamente el Espíritu de Dios participa en la ordenación del caos, sino también Cristo mismo. Él es la palabra viviente que participa en la ordenación del caos y la destrucción de las tinieblas. Y noten los versículos 4 y 5. En Él estaba la vida. La vida fue lo que Dios creó en el principio, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay claramente una contienda entre dos bandos. Hay una lucha entre el caos y el Espíritu de Dios. Hay una lucha entre las tinieblas y la luz. La luz es Cristo. Cristo y su Espíritu están obrando sobre el caos primigenio y convirtiéndolo en algo perfecto. Ese es el patrón de la redención aplicado a la creación. Veamos otro versículo. Siguiente. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. En medio del caos, en medio de las tinieblas, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ya vimos en Juan 1 del 1 al 5 que es el patrón de la redención aplicado en la creación. Pero noten de manera más específica cómo ese patrón se aplica en la salvación de un individuo. Segunda a los Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, noten, está citando de nuevo Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces, ¿dónde está el verdadero caos? En el corazón de cada ser humano. Cada ser humano tiene un corazón que es solo caos y tinieblas. Y Dios manda que la luz resplandezca en ese corazón. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo. Y Cristo y el Espíritu comienzan a ordenarlo todo y a transformar de manera progresiva el caos en orden, el vacío en plenitud, la luz, las tinieblas en luz. El modelo de redención se aplica en la creación. El modelo de redención se aplica en la creación. Veamos un pasaje más, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Bueno, también lo voy a leer en la pantalla. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿En quién estaba pensando Dios cuando hizo la creación? En Cristo. La creación fue hecha para Cristo. La creación fue hecha para hablar de Cristo. La creación fue hecha para hablar de la redención. Entonces, el pasar de un mundo en caos y tinieblas a un mundo perfecto en forma progresiva es lo que Dios hará a partir de la cruz. Ese es el plan de Dios. Dios destruirá todo caos y tinieblas en forma progresiva,
La palabra clave de nuestra clase en el día de hoy es la palabra progresivo, progresiva. Dios hará una transformación del mundo en caos y tinieblas en forma progresiva hasta llevarlo a un mundo perfecto por medio de la cruz. Y ese modelo era el que Dios tenía en mente cuando estaba haciendo la creación, y por eso la hizo en forma progresiva. Vean los siguientes textos. Colosenses 1, 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de él, noten, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cómo están todas las cosas? En caos, en tinieblas. ¿Cómo va a reconciliar Dios todas las cosas? Por medio de él va a reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vean el siguiente pasaje. Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ojo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El caos primigenio, las tinieblas primigenias son un símbolo del imperio del mal, del imperio de la muerte. ¿Cómo va a destruir Dios el imperio de la muerte y a su emperador? Esto es al diablo. Por medio de la muerte, por medio de la muerte de Cristo, Dios va a destruir el imperio de la muerte, el imperio del caos, el imperio del desorden, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vean el siguiente pasaje, que es mi favorito. Hebreos 10, 14. Dice, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? La cruz. Porque con una sola ofrenda hizo tiempo pasado, como si ya hubiera ocurrido. En la mente de Dios el pasado, el presente y el futuro es igual. En la mente de Dios no hay movimiento. El pasado, presente y futuro es igual. Por eso estos textos aparecen en pasado, aunque hablan de hechos futuros. Con una sola ofrenda la cruz hizo, ya los hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados, y ahí podemos agregar y a toda la creación. El modelo de la creación es el modelo de la redención. Por eso el mundo fue creado en forma progresiva en 6 días. Y ese caos y ese desorden representa a un mundo cargado de mal. El plan de Dios es que exista desde la caída un mundo cargado de mal. ¿Por qué? Porque un mundo cargado de mal es el escenario perfecto para que Dios se autoglorifique, para que muestre su gran misericordia y su maravillosa justicia. Por todo esto la creación fue hecha pensando en la redención. Ahora, ¿cómo es la redención? Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre la redención. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es la redención? La redención es de gloria en gloria hasta llegar a ser perfectos. ¿Y qué es eso? El patrón de la redención. ¿Y dónde lo vemos? En la creación. La creación fue hecha pensando en la redención. Otro pasaje, Colosenses 3:10. Despojándonos del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando progresivamente hasta el conocimiento pleno.
Entonces, ¿por qué Dios usó el patrón de un mundo en caos, un mundo en perfeccionamiento progresivo y un mundo perfecto? Primera respuesta, porque la creación fue hecha pensando en la redención. Y ese es el tema de Génesis 1, del 3 al 31. ¿Cuál es el tema de Génesis 1, del 3 al 31? Nuestro texto es la creación progresiva. Siguiendo el modelo de la redención, es el establecimiento del reino de Dios. La creación progresiva, siguiendo el modelo de la redención, es el establecimiento progresivo del reino de Dios. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. La creación fue hecha pensando en la redención. ¿Cómo es la redención? La redención es progresiva. Si la redención es progresiva, entonces la creación fue progresiva. Vamos a ver cómo la creación fue hecha en forma progresiva. Y lo que vemos en nuestro pasaje es a Dios estableciendo su reino en 3 etapas. Aprendan de memoria esta definición, que cuando ustedes estén leyendo su Biblia, esta definición les va a regalar mucho entendimiento. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey escogido por Dios. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar dado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey escogido por Dios. Entonces en nuestro pasaje, Génesis 1, del 3 al 31, vemos la creación siguiendo el modelo de la redención. La redención es progresiva, luego la creación es progresiva. ¿Y qué está creando Dios progresivamente? Su reino. ¿Qué es lo que está creando Dios progresivamente? Su reino. Entonces, ¿qué va a crear? El lugar, como vamos a ver, hay varios lugares que se juntan y forman el lugar, los habitantes de esos lugares y al rey de esos lugares. Y eso es lo que tenemos a continuación. Tenemos que Dios crea el reino suyo a partir del caos. Primero, crea los lugares de su reino, versos 6 al 13. Segundo, crea los habitantes de su reino, versos 14 al 25. Y tercero, crea al rey de su reino, versos 26 al 28. Entonces, en el mundo caótico y tenebroso, en un perfeccionamiento progresivo siguiendo el modelo de la redención, vemos en primer lugar la creación de los lugares del reino de Dios. ¿Cuántos son los lugares o dominios? Los lugares o dominios en el reino de Dios son 3 y cada uno de ellos Dios los crea en un día de 24 horas. Veamos la creación del primer lugar. El primer lugar es los cielos, versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Esto es lo que corresponde con nuestra atmósfera. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, ¿cuál es el primer dominio? ¿Cuál es el primer espacio? ¿Cuál es el primer lugar del reino de Dios? Los cielos, la atmósfera. El segundo y el tercer lugar son la tierra seca y los mares, versos 9 al 10. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Es como si los mares hubieran bajado y la tierra hubiera subido. Descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de los mares lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y ahora están los 3 lugares: los cielos, la tierra y los mares. Y ahora Dios crea la comida para todos los habitantes de esos dominios. Verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y en los versículos 29 al 30
Dios les dice que ese va a ser su menú. Vean conmigo el verso 29 y 30. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que dé semilla para que esté sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Listos los lugares, lista la comida, ahora vienen los habitantes de esos lugares. Entonces lo segundo que vemos en nuestro pasaje es la creación de los habitantes en estos dominios. A los habitantes de estos dominios los vamos a llamar ejércitos. Hay 3 ejércitos, cada uno habita estos dominios y Dios los creó en un lapso de 24 horas cada uno. Veamos primero el ejército de los cielos. Recuerden, Dios está creando su reino. Este es el reino de Dios, entonces Dios lo está creando del caos a la belleza, del desorden al orden, de lo vacío a la plenitud, de las tinieblas a la luz, un mundo progresivamente llevado hacia la perfección. Y ese mundo es el reino de Dios. El primer ejército es el ejército de los cielos. Versículo 14. Dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. El propósito de todos estos astros es adornar la creación. Dios es un artista, el más genial de todos los artistas, y lo que está haciendo es poner belleza. Está bien que existen algunas interacciones complejas entre la Tierra y todas estas estrellas que después la ciencia iba a descubrir, pero en esencia todo esto es para adornar, para hacer hermoso el lugar de su reino. Y por eso es que decimos que no hay extraterrestres, porque la Tierra es el centro de la creación de Dios, donde Él va a colocar la criatura con la cual se va a relacionar en amor, y el resto es simplemente para adornar. Entonces no creemos que haya extraterrestres. Seguimos con el verso 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Estas son las luces, los juegos artificiales de Dios, para que alumbren, para que sean hermosas, para que Dios sea glorificado en ellas, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día 4. Se demoró un día para crear el ejército de los cielos. Ahora viene el ejército de los mares y del primer cielo, que todavía está vacío, versos 20 al 23. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, el ejército de las aguas, y aves que vuelen sobre la tierra, el ejército del primer cielo, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Sin duda aquí hay dinosaurios y todo esto que ustedes quieran en el mar. El famoso Leviatán está aquí. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada. Aquí está todo lo que vuela según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Listo el segundo y tercer ejército. Falta el segundo ejército. Falta el tercer ejército, que es el ejército de la tierra seca. Versos 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado, es decir, unos animales para estar cerca al hombre, otros para estar lejos del hombre, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, aquí tenemos en forma progresiva, desde el caos y las tinieblas, Dios va perfeccionando el mundo y destruyendo el desorden y el vacío y las tinieblas con la luz. Y lo está haciendo siguiendo el modelo de la redención. Recuerden, la creación fue hecha en forma progresiva porque la redención fue o es progresiva.
Nos falta entonces en este mundo caótico y tenebroso que está siendo perfeccionado y convertido en el reino de Dios, nos falta una sola cosa. Ya vimos la creación de los lugares del reino, ya vimos la creación de los habitantes secundarios del reino, ahora nos falta la creación del rey, el rey del reino. Entonces Dios va a colocar un rey en su reino. Recuerden la definición del reino de Dios. El reino de Dios es el lugar creado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey escogido por Dios. Entonces nos concentramos ahora en tercer lugar en la creación del rey del reino de Dios. Y vemos aquí dos cosas. Un rey que fue creado a la imagen de Dios, versículos 26 y 27, y un rey que tiene una misión dada por Dios. Veamos la creación del rey a imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos, y aquí sin duda alguna tenemos una mención a la doctrina de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sea rey, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea a este rey a su imagen por dos razones. Uno, para que sea su gloria. Dios nos creó a su imagen para que otras criaturas lo vean a Él en nosotros. Nosotros somos la imagen de Dios, nosotros reflejamos a nuestro Creador. Y dos, nos creó a su imagen para poder tener una relación íntima con nosotros. Los animales no pueden tener una relación con Dios porque no tienen la imagen de Dios. Dios nos creó para que reflejemos su imagen y para que lo conozcamos a Él, para que lo disfrutemos a Él. El fin principal por el cual Dios creó al hombre es para glorificarlo, es decir, para que refleje su imagen y para que el hombre se deleite en Dios. El sentido de la existencia del hombre es Dios. Nosotros existimos por Dios, por Él, para deleitarnos en Él, para disfrutarlo en Él. La felicidad consiste en conocer a Dios, en disfrutar a Dios, en tener relación íntima con Dios. Para eso fuimos creados. Cuando buscamos la felicidad en otra cosa, somos como ovejas descarriadas. Entonces, ¿para qué Dios nos creó a su imagen? Para reflejar lo que Él es a otras criaturas. ¿Para qué más? Para tener intimidad con Él, para que fuésemos felices solamente con Él. Ahora, ¿en qué consiste más detalladamente la imagen de Dios en el hombre? La imagen de Dios en el hombre tiene por lo menos 4 aspectos. Número 1, lo que llamamos imagen constitucional, es decir, que Dios puso las facultades que Él tiene en su imagen. La imagen constitucional, o también se conoce en términos filosóficos como ontológica. Ontología es el estudio del ser, y la imagen de Dios constitucional es la imagen ontológica porque Dios es un ser pensante, entonces Él nos dio una mente. Dios es un ser emocional, entonces Él nos dio emociones. Dios es un ser volitivo, entonces Él nos dio voluntad. Entonces nosotros somos la imagen de Dios porque en nuestra constitución u ontología somos como Él. Segundo, la imagen moral. Estos son sus atributos, los que Él puede comunicarle a la criatura. Hay atributos de Dios que Él no le puede comunicar a la criatura. Por ejemplo, la criatura no es eterna. Solo hay uno que es eterno, Dios. Entonces la criatura no puede ser eterna. La criatura no puede ser infinita. Solo Él es infinito. Entonces Dios no le puede comunicar a Él esos atributos. Pero hay atributos que Él sí le puede comunicar a la criatura. Y esos atributos convierten la criatura en un agente moral que sabe distinguir lo bueno y lo malo. ¿Cuáles son esos atributos? Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios le comunica a la criatura esos atributos y esos atributos son la imagen moral de Dios en el hombre. Son la ley de Dios en el corazón del hombre. Es decir, ¿cómo se comportaría Dios si fuera hombre?
cómo se comportaría Adán. O sea que Adán tenía en el corazón grabada la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es la imagen de Dios en el comportamiento del ser humano. Esos son los atributos comunicables, la ley moral de Dios en el corazón de Adán. Adán es un ser moral que es responsable y que actúa como Dios actuaría. Y en ese sentido, Adán es la imagen moral de Dios. ¿Usted quisiera ver cómo actuaría Dios si fuera hombre? Mire a Adán. Adán tenía la imagen moral de Dios, pero también la imagen relacional. Dios los hizo varón y hembra para que tuvieran una relación que siendo dos se convirtieran en uno solo. ¿Por qué? Porque Dios es tres y uno. Dios tiene una existencia relacional. Dios existe en una relación. Es la relación entre tres que son uno que son tres. Eso es una existencia relacional. Entonces, si Dios tiene una existencia relacional, la criatura también debe tener una existencia relacional, porque la criatura porta la imagen de Dios. Y de ahí el misterio de que cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en uno solo. ¿Por qué se convierten en uno solo? Reciben la capacidad de reflejar a Dios. Reflejan la imagen de Dios, reflejan la existencia de Dios. Y número 4, la imagen monárquica. Imagen monárquica significa que ¿quién es el rey de todo lo que creó? Dios mismo. Entonces Adán, como él es su imagen, también tiene que ser rey. Adán tiene que ser rey. Adán es el rey. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar creado por Dios para vivir el pueblo de Dios bajo el gobierno del rey escogido por Dios. Adán es un rey. Entonces estas 4 cosas juntas son la imagen de Dios en el hombre. Pero ese rey tiene una misión. Dios le da una misión, porque estamos hablando del plan de Dios. ¿Qué dijimos al principio? Que cuando Dios establece su creación está hablándonos de Él mismo, de sus atributos y de su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Que su imagen sea puesta por toda la tierra. Que su imagen sea puesta por toda la tierra. Recuerdo cuando los norteamericanos invadieron Irak y el tirano dictador Saddam Hussein fue derrotado. ¿Qué fue lo primero que hicieron los norteamericanos cuando tomaron dominio del territorio de Hussein? Tumbar las estatuas de Saddam Hussein que él había puesto por todo Irak. Y vimos en la televisión una de las estatuas más grandes siendo derribada por los soldados norteamericanos. Todo hombre que quiera ser rey o que es rey va a querer poner su imagen por todas partes. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace. Dios es el único rey que tiene derecho a poner su imagen por todas partes. El único. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Y por qué Él es el único? Porque Él es el único perfecto. Si lo que Él va a crear, si lo que Él va a hacer es perfecto, la imagen del que lo creó, la imagen perfecta, debe estar por todas partes. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión que Dios le da a este rey es llenar toda la tierra de imágenes de Dios. ¿Cómo se realiza esto? Por medio de la reproducción. Por eso Dios le dio una mujer a Adán. Y por eso no era bueno que Adán estuviera solo, porque no se podía llevar a cabo el plan de Dios. El plan de Dios era llenar la tierra de imágenes de Dios. Entonces Dios iba a procrear el hombre hecho a imagen de Dios, con su esposa a imagen de Dios, iban a procrear imágenes de Dios, y esas imágenes de Dios iban a ser puestas sobre toda la tierra, iban a ser puestas sobre cada rincón de la tierra, hasta que la tierra fuera llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es llenar la tierra de imágenes de Dios. Y si usted no se ha dado cuenta, espero que lo haga ahora mismo. Usted y yo somos esas imágenes de Dios que Él va a colocar sobre toda la tierra. Usted y yo somos esas imágenes de Dios. Nosotros somos los hijos de Adán, escogidos para ser hijos de Dios, que llevaremos la imagen de Dios perfecta sobre toda la tierra, gracias a la obra de la cruz.
Vea, el niño dijo amén también. Entonces, el primer Adán, según el plan de Dios, el primer Adán fracasaría. Y cuando el primer Adán fracasó, ¿qué trajo? Cuando el primer Adán fracasó en su misión, ¿qué trajo? Caos. Bien, amado, ya empezaste a profetizar. Caos y tinieblas. Cuando el primer Adán fracasó, trajo caos y tinieblas. Pero Atención, caos y tinieblas morales. Caos y tinieblas morales, ya no caos y tinieblas físicas, pero el caos y tinieblas físicas simbolizan el caos y tinieblas morales. Y en medio de un mundo de caos y tinieblas morales viene ¿qué? La luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús es la luz que viene a destruir el caos y tinieblas morales que hay sobre la faz de la tierra. Y viene a ¿qué más? A engendrar hijos con la segunda Eva, que es su iglesia, y a llenar toda la tierra con sus hijos. Perfecta imagen de Dios sobre toda la tierra. Vamos a leer otra vez los versículos que leímos al principio para que esto les quede fuertemente remarcado en sus mentes. Veamos estos 3 versículos claves. Aquí están, Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. La muerte de Cristo no solamente salva a hombres, la muerte de Cristo salva la creación del caos y las tinieblas morales. Salva, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recuerden este otro versículo, Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir el caos y las tinieblas morales por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y mi favorito, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, por favor. Next one. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La cruz hará perfecto de nuevo el reino de Dios. El reino de Dios que destruyó el primer Adán con su pecado será hecho perfecto de nuevo. Veamos el siguiente cuadro. Y el primer Adán mismo es un tipo de Cristo, que es el segundo Adán. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Las tinieblas, el caos, la muerte, las tinieblas morales, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura o tipo del que había de venir. El primer Adán, el primer rey, es tipo del segundo o último rey. Recuerden que les enseñé la semana pasada que el plan de Dios está basado en el número 2. Número 2. Primer Adán, segundo Adán. Primera Eva, segunda Eva. Primera creación, segunda creación. Primera redención, segunda redención. Primer Israel, segundo Israel. Primera muerte, segunda muerte. Primera resurrección, segunda resurrección. Solo hombres y ángeles. Solo varón y hembra. Todo está basado en el número 2. Y el 2 es lo último. Lo segundo es lo último. Entonces el primer Adán es un tipo del segundo Adán y la primera Eva es un tipo de la segunda Eva, y está totalmente listo el reino de Dios en su primera etapa. ¿Y qué dice Génesis 1:31? Y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahí tenemos entonces un mundo en caos, siendo perfeccionado de manera progresiva, siguiendo el patrón de la redención, y la creación, que es lo que estamos viendo, ayuda a entender tanto la primera redención como la segunda redención. Veamos este cuadro para terminar. Entonces, nosotros estamos en Génesis 1:1 al 2:3,
y lo que tenemos es un mundo en perfeccionamiento progresivo. Pero ¿de dónde se tomó ese modelo de perfeccionamiento progresivo? Se tomó de la redención, y por tal razón la creación ayuda a la primera redención, es decir, a que los israelitas que salieron de Egipto conquisten la tierra prometida, y a la segunda redención, es decir, a la iglesia de Cristo, para que conquiste su propia tierra prometida. Entonces vemos que en la creación, en este perfeccionamiento progresivo, Dios creó aguas de vida. En Egipto, las aguas de vida volvieron al caos, desorden y tinieblas, y se convirtieron en sangre. Cuando Cristo regresa en medio del caos moral, dice que el que crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. En la creación vemos que Dios le mandó al hombre señorearse sobre los animales. En Egipto, donde Dios hace regresar el caos por medio de plagas, hay ranas, moscas y langostas que se enseñorean de los hombres para Dios sacar a Israel del caos. Cuando Cristo venga, Él hará de nosotros esclavos oprimidos, reyes y sacerdotes para Dios. En la creación vemos que Dios en el primer día separó la luz de las tinieblas. En Egipto Dios hizo que volvieran las tinieblas, volviera el caos, excepto en Israel. En el único lugar donde no había tinieblas era en Israel. Cuando Cristo viene, dice: yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. En la creación vemos que había vegetación para los alimentos de todas las criaturas. En Egipto Dios hace que las plagas destruyan todo el alimento, es decir, que regrese el caos para sacar a Israel del caos. Pero los únicos que tienen alimento son los israelitas, porque las plagas no destruyen el alimento de los israelitas. Y cuando Cristo viene, dice: yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá sed jamás, el que en mí cree no tendrá hambre jamás. En la creación vemos que Dios le ordena al hombre fructificar y multiplicarse para llenar la tierra. En vez de vida, en vez de producir vida, fructificar y multiplicarse, los egipcios experimentaron la muerte, no el pueblo de Israel, que se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba más que cualquiera. Por eso los egipcios temían a los israelitas, porque en poco tiempo se convirtieron en una enorme población, porque había vida que Dios estaba dando a ese pueblo. Y cuando Cristo viene y muere en la cruz, dice Isaías 53:10, que por su cruz Él verá linaje, es decir, engendrará muchísimos hijos, y esos hijos serán el pueblo de Dios que viva en el lugar creado por Dios, bajo el gobierno del Rey escogido por Dios, que es Él mismo. Si ya lo miramos en nuestra vida hoy, si lo aplicamos a nuestra vida hoy, nosotros estamos viviendo en este momento en un mundo que está en caos moral. Díganme si no es un caos moral ver a los hombres vestidos como mujeres, mutilando sus cuerpos para parecer mujeres, y a la mayoría de la humanidad complaciéndose en eso y complaciéndose en la relación de hombres con hombres. Díganme si no es un caos moral ver a las mujeres vestidas como hombres y transformando sus cuerpos para parecer hombres, y al resto de la humanidad complaciéndose en semejante abominación. Díganme si no es un caos moral ver a las mujeres matando a sus propios hijos, lo que hoy llaman el aborto. Díganme si no es un caos moral ver a muchos autodestruyéndose, consumiendo vicios que los destruyen. Díganme si no es un caos moral ver a los hombres abusando sexualmente de niños. Díganme si no es un caos moral lo que vemos todos los días en forma de homicidios, robos. Díganme si no es un caos moral la promiscuidad sexual. Díganme si no es un caos moral la pornografía. Díganme si no es un caos moral la masa enorme de mentiras y religiones falsas y filosofías y engaños que hay sobre toda la faz de la tierra. Díganme si eso no es un caos moral. ¿Cuál es la única esperanza de ese mundo en caos y en tinieblas? La cruz. La cruz es la luz de Dios que resplandece en el caos moral, y los que ya hemos recibido la cruz, la salvación de Cristo, estamos en un perfeccionamiento progresivo. Nosotros estamos viviendo un
perfeccionamiento progresivo y la cruz nos asegura que llegaremos a un perfeccionamiento completo. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros debemos esforzarnos y perseverar. Debemos nosotros, hermanos, aborrecer el caos. Debemos aborrecer el caos y las tinieblas. No deben haber cristianos que tengan comunión con el caos. Nosotros no somos hijos del caos. Nosotros fuimos sacados del caos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Debemos aborrecer el caos, salir del mundo y aborrecer el mundo y ser enemigos del mundo. Y ahora, para terminar, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es más grande para ustedes? ¿La obra de la creación o la obra de la redención? ¿Qué los admira más de Dios? ¿Ver su maravillosa creación con todas sus galaxias y sus planetas, con todas sus criaturas, montes, valles, vegetales, animales, minerales, el hombre? ¿Qué los admira más? ¿Ver la grandeza de Dios en la creación o ver la grandeza de Dios en la cruz? ¿Qué los admira más? Es mi oración que el Espíritu Santo les deje ver, siempre que contemplen y se deleiten en la creación, que el Espíritu Santo les maraville cada día más de la grandeza de la cruz. Los cristianos tenemos que vivir permanentemente maravillados por la grandeza de la cruz. Oremos. Gran Creador, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por el relato de la creación que le diste a escribir a Moisés. Hoy nos has dado el entender que esa creación fue hecha pensando en la redención, y como la redención es progresiva, la creación fue hecha progresiva, y una creación progresiva nos ayuda a entender la primera redención y la segunda redención, la cual nosotros estamos disfrutando. Haz que nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo, y su obra en la cruz sea cada vez más grande en nuestros corazones a medida que avanzamos en cada página de la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.